comenzar con nuestra primera reflexión. José, el micrófono es tuyo. Gracias, Ronnie. Buenos días a todos. Placer verlos, aunque sea de esta manera. Yo, cuando decía, ¿y cómo nos preparamos para esta reflexión y esta jornada? Bueno, pues yo creo que estamos todos viviendo el exilio. Estamos todos exiliados del santuario y de la comunidad y de podernos ver y compartir los unos a los otros como usualmente lo hacemos. Y esa separación pues siempre conlleva uno revalorizar, como decía la hermana en la introducción, recordar, volver a traer al corazón, que es de donde viene ese verbo de recordar, y volver a rememorar, traer al corazón y a la memoria aquellas cosas que valorizan y que significan lo que somos como personas, lo que somos como familia, lo que somos como iglesia y lo que somos también como país. Cuando discutíamos sobre los contenidos de las reflexiones de la jornada, eh, hablábamos de esta relación de lo que estamos viviendo con los hitos de la familia. Y cuando pensamos en los hitos de la familia, siempre hay que mirarlos en tres dimensiones. Los 4 hitos que marcan la historia de la familia de Schoenstatt son hitos en la vida del padre, son hitos obviamente con implicaciones para la vida del movimiento y de la familia como tal, pero también son hitos en la historia del mundo. Hay cosas que están pasando en el mundo que contextualizan y enmarcan esa realidad de los hitos de la familia. Y en cada uno de esos hitos hay un signo visible, sensible y patente de la providencia divina. Y precisamente la forma en que los identificamos, ¿verdad? Con qué experiencia de esa manifestación divina vivimos en cada uno de esos hitos, es lo que nos permite entender esa manifestación de la voluntad de Dios y sobre todo esa protección y ese cariño particular que la Santísima Virgen ha manifestado para con nosotros a través de la alianza. Y por eso yo sé que todos los conocen, pero vale la pena ubicarnos en ellos como punto de partida. Estar en la luz divina, ese 18 de octubre de 1914, con el acta de fundación y la alianza con María en la capilla que hoy representa para nosotros todos los signos de esa gracia y de esa consagración. Estar en la confianza divina con el hito del 20 de enero y la ida del Padre al exilio. Estar en la fuerza divina con el 31 de mayo y la misión del 31 de mayo de proclamar ante la iglesia esa verdad del reto entre el pensar y vivir orgánico y el mecanicismo. Y finalmente el cuarto hito, que es en el que seguimos viviendo, estar en la victoriosidad divina, un hito que tiene 3 fechas que lo marcan de forma significativa. El que el Papa Pablo VI confirmara el decreto del Santo Oficio liberando al Padre de todas las sanciones que se le habían impuesto, el que el Santo Padre recibiera al Padre Fundador y que el Padre Fundador pudiera regresar a Schoenstatt para la Nochebuena de el 65. Y ese hito de estar en la victoriosidad divina es en el que nosotros nos encontramos, y quizás la pregunta que nos debamos hacer es si ya no es hora de un quinto hito. Y ustedes saben a qué me refiero al pensar en ese quinto hito y la necesidad de él para nosotros como familia y ante lo que está viviendo el mundo. Fíjense que las fechas de esos hitos nos relacionan, y todos lo sabemos, con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial. Nos relaciona el periodo del exilio con un tiempo de tensión, no solamente en esa situación del exilio del padre, sino una situación de tensión mundial en la que se está reformulando el orden mundial posterior a la Segunda Guerra, en el que hay una oscuridad
temporal en el mundo, similar a la oscuridad que siente la familia por tener al padre lejos de sí, pero que va provocando que desde esa oscuridad y desde esos espacios las cosas que van surgiendo, que se van levantando y que se van reformulando, adquieran una nueva experiencia que desencadena con el concilio para la iglesia. La iglesia también se mira a sí misma y se pregunta cuál es nuestro rol después de todo lo que el mundo ha vivido, y es uno de los planteamientos que el Papa Juan XXIII, hoy San Juan XXIII, se hacía al momento de convocar el concilio. ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Qué ha pasado con los cristianos? ¿Qué ha pasado con el evangelio? Que no fuimos capaces de detener esta atrocidad y de hacerle frente. Entonces, ¿qué modelo de iglesia? Y fíjense que utilicé la expresión modelo y no mensaje de iglesia, porque el Papa estaba muy claro que el mensaje de la iglesia es el mismo, es el anuncio del evangelio, sino qué modelo de iglesia y de vivencia eclesial queremos tener después de lo que el mundo ha vivido. Y por eso todo ese enfoque, que es un gran enfoque pastoral, no tanto dogmático, del concilio y de la vivencia de la liturgia, de la vivencia de la experiencia a nivel local en las iglesias particulares, marcado por algo que parecía muy sencillo, el tema del idioma en la celebración y de la formación y de la relación de la iglesia con el mundo frente a esa realidad que se ha vivido, y cómo el padre utiliza el momento del cuarto hito para decirle a la iglesia: el movimiento Schoenstatt está al servicio del concilio. Schoenstatt está al servicio de la iglesia del post-concilio. ¿Por qué el padre puede hacer esa afirmación a Pablo VI? Pues porque de muchas maneras Schoenstatt se adelantó al concilio. La estructura, la forma en que el movimiento fue desarrollando, la manera en que se va creando todo toda la interioridad del movimiento, de que se va mirando toda la relación entre las distintas ramas del movimiento, en que se va pensando la relación del movimiento con aquellas personas que ya están asociadas de otra manera a la estructura de la iglesia, anticipa lo que la iglesia se propone a sí misma a través de el concilio. Incluso la idea de la sinodalidad que Pablo VI recoge más adelante es el mismo concepto de la funcionalidad interna de la relación entre las distintas ramas. Obviamente hay un centro, hay una motriz, y eso lo refleja la central de asesores, y eso lo refleja también la presidencia general del movimiento. Pasa, no dejamos de pensar que el Papa, por supuesto, tiene ese rol fundamental en la iglesia, pero él mismo ha utilizado la sinodalidad, particularmente el Papa Francisco le ha dado un nuevo matiz a esa sinodalidad, al servicio de la iglesia, de la escucha y de la vivencia común de las realidades que se dan en la iglesia a nivel mundial. Y ese elemento es un elemento que nosotros recogemos en esa victoriosidad divina, como Schoenstatt está al servicio de la iglesia, partiendo primeramente de la misma fidelidad que el padre mostró durante todo el exilio. Esa convicción que tenía y que él mismo expresaba diciendo: María será glorificada. No nos cansemos ni nos dejemos arrastrar por el desaliento en hacer lo nuestro, porque esa liberación es un asunto reservado a la Santísima Virgen y al plan que ella tiene para la obra. En ese sentido, la liberación del Padre pues no es solamente un elemento de reconocimiento a él y a lo que significa la obra, sino a esa realidad de lo que se propone como una nueva visión
de iglesia y las consecuencias y los resultados que esa nueva visión de iglesia tiene. Y por eso yo me hago la pregunta frente a las circunstancias que hemos vivido en este año en relación a ello, si es que las fuerzas que se levantan ahora son no solamente son unas fuerzas contra el Padre y contra su misión, sino también son unas fuerzas en contra de esa visión y de esa misión de iglesia. Y ahí tenemos que nosotros volvernos a preguntar qué es lo que Schoenstatt tiene que decir y quiere decir al mundo de hoy. ¿Qué es lo que Schoenstatt tiene que decir y plantear a la iglesia de hoy? Y hoy estamos viviendo como iglesia una realidad también totalmente distinta, que se enfrenta a aquello que ya el padre advertía sobre el mecanicismo, como la bomba peor que la de Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? La desintegración del organismo de vinculaciones, de las relaciones interpersonales. Nosotros estamos viviendo hoy por la pandemia y realidades como esta que nos obligan a la virtualidad. Lo estamos viviendo en nuestras familias, lo estamos viviendo en la experiencia de iglesia, lo estamos viviendo en la educación. Toda una ruptura del organismo de vinculaciones naturales y sobrenaturales que Dios ha establecido para el orden adecuado de las cosas. Estamos en un momento donde cada vez el peligro del desarraigo, del anonimato, se va haciendo más patente, más notable y con peores y mayores consecuencias. Todo lo vivimos ahora desde la distancia, lo vivimos desde la virtualidad y se reducen no solamente las fuentes de experiencias personales y afectivas, sino que se reducen también las fuentes de información, las fuentes desde las cuales sabemos, conocemos y nos acercamos a los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. No solamente nos estamos enfrentando a eso, sino que nos estamos enfrentando a un momento en la historia como nunca, donde toda verdad ha sido relativizada, principalmente por aquellos que son responsables de velar y de cuidar por ella. Vivíamos el paradigma, estábamos viviendo desde la Revolución Francesa, algunos piensan que estas cosas pasaron los otros días, pero desde la Revolución Francesa, donde se cuestiona a nivel mundial a raíz de ella todo el planteamiento del dogmatismo de la verdad religiosa, la primacía había sido el dogmatismo de la verdad científica. Y en este momento estamos viviendo por distintas maneras y por distintas razones el cuestionamiento incluso del dogmatismo científico. Y hemos llegado al punto de la relativización absoluta de los conceptos. Frente a eso, ¿qué verdad es la que proclamamos? Frente a eso, ¿cómo se vive la libertad de los hombres nuevos? Frente a eso, ¿cómo se puede manifestar exteriormente esa libertad de ser y esa libertad para ser? Frente a eso, ¿cómo se establece la nueva comunidad? El hombre masificado, como sabemos y nos decía el padre, asume sin dificultad lo que le dicta lo que piensa la gente, lo que hace o que cree la mayoría, lo que la propaganda propone, lo que los medios de comunicación anuncian. No está atado a nada, se tambalea por cualquier cosa, fluye como el viento. Y es lo que estamos viendo en este momento cuando uno mira las noticias de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, cuando uno mira las noticias de lo que está ocurriendo en España, cuando uno mira lo que está ocurriendo en algunos países de Sudamérica, pero no vayamos muy lejos, lo estamos viviendo y lo estamos viendo alrededor nuestro. ¿Cuáles son esas nuevas formas que tenemos que salir a buscar?
El Padre nos plantea que el hombre nuevo no se encierra ni se anquilosa en las formas que le han sido impuestas, sino que tiene que buscar formas nuevas. Tiene que buscar formas que surgen de su propia interioridad y de su propia radicalidad al servicio del Evangelio y de la misión evangelizadora. Tiene que buscar entender ese sentido del para, de la libertad. El poder amar y ser amados. El poder donarnos y darnos. Pero ¿cómo nos donamos y nos damos si no hay contacto? ¿Cómo nos damos y nos donamos desde la distancia? ¿Cómo nos hacemos sentir y cómo nos ponemos al servicio de esta sociedad para que el mensaje y la vivencia testimoniada de ese mensaje alcance a aquellos a los que hemos sido llamados a evangelizar y a los que hemos sido llamados a plantear nuestra misión ante el mundo? Todos nosotros vivimos esa vocación relacional a la vida comunitaria, pero vivimos en ese trance con una mayor intensidad cultural y de desarraigo. Ustedes saben que para el Padre esa era una de las preocupaciones fundamentales, el desarraigo, esa sensación de no pertenecer, de no saber dónde estoy. Y fíjense que las formas que en nuestra cultura generan arraigo, generan vinculación, todas están desarticuladas en este momento. Las familias separadas por el distanciamiento de la pandemia, y salvo aquellos que viven muy cerca y que saben que han podido tomar las medidas de seguridad sin arriesgarse significativamente, teniendo algún tipo de contacto. La experiencia escolar. Yo, como ustedes saben, tengo 3 hijos en edad de escuela, y esto de tener 3 salones de clase en la casa y al mismo tiempo uno es el principal, es el tutor, es el conserje y es el comedor escolar, cuando a la misma vez estamos trabajando y haciendo y cumpliendo con nuestras propias obligaciones, ha trastocado de tal manera el sentido de la relación, incluso de ellos con sus amigos, con los maestros, con la autoridad, con el orden, con la disciplina. El del medio, que es el más reacio al tema de la escuela, me decía antier, cuán arrepentido estoy de querer que se acabara el 2019 y me arrepiento de todas las veces que dije que no quería ir a la escuela. Yo quiero volver a la escuela. Y entonces, y nosotros mismos nos preguntamos, a ver, ¿me traigo el trabajo a casa o es que ahora vivo en el trabajo? Y cómo toda nuestra rutina ordinaria se ha visto alterada, y lo mismo ha pasado para la iglesia. El Papa Francisco manifestaba y ha estado manifestando, si han estado siguiendo sus catequesis de los miércoles, las ha dedicado y qué va a ser el mundo post pandemia. ¿Verdad? En 1945 nos preguntábamos qué va a ser el mundo de la posguerra. En 1965 la iglesia se preguntaba, ¿y qué va a ser la iglesia del posconcilio? Y hoy el mundo y la iglesia nos estamos preguntando, ¿y qué vamos a hacer en la post-pandemia? ¿Quiénes vamos a ser en la post-pandemia? ¿Cómo vamos a recuperar aquello deseable y bueno de lo que teníamos antes de la pandemia, y cuál va a ser la nueva normalidad y la nueva realidad? Y por cierto, no puede ser la misma que teníamos antes. No puede ser la misma que teníamos antes. Recordar y rememorar, como decía al principio, nos tienen que abrir los ojos, la mente y el corazón a entender qué cosas estábamos haciendo mal previo a la pandemia, que ahora se nos da la oportunidad de replantearlas y rehacerlas nuevas y distintas al salir de la circunstancia en la que estamos. Pero eso implica preguntarnos también cómo va a ser esa iglesia de la pospandemia y cómo va a ser ese mundo de la pospandemia. En estos días salía una declaración de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos,
aprobada por supuesto por el Santo Padre, donde se planteaba la necesidad de ir recuperando la normalidad celebrativa de la Eucaristía y recordarle a los fieles que obviamente, aunque estamos dispensados del precepto dominical, la misa virtual no es la forma adecuada de celebrar y vivir la misa, porque la misa es ante todo el encuentro de la comunidad. Cuando hablamos de la comunión no se habla, no nos referimos solamente, ¿verdad?, a la sacramentalidad de recibir a Jesús en la Eucaristía, sino que cuando hablamos de comunión nos referimos precisamente a ese encuentro de la comunidad, a ese encuentro de la familia de los hijos e hijas de Dios que se unen para celebrar entre sí y consigo esa oración por excelencia de la Eucaristía y para animarse unos a otros en la vida cristiana y en el encuentro cristiano. Entonces, ¿qué valor tiene para nosotros esa recuperación de la vida de fe comunitaria? Pero al mismo tiempo, frente a esa realidad, ¿qué gran sentido han tenido de nuevo para nosotros y para la iglesia del Santuario Hogar? El concepto de la iglesia doméstica. Hay un meme de esto, ustedes saben que siempre me gusta hacer referencia a los memes que van circulando por las redes, donde el demonio se presenta ante Dios y le dice: ¡ja! Te cerré las iglesias. Y Dios le responde: sí, pero abrí una en cada casa. Abrí una en cada casa. Y nosotros, desde la experiencia del Santuario Hogar, que es una experiencia nacida en el exilio, hoy tenemos que poderle decir a la iglesia: he aquí nuestras iglesias domésticas. Aquí están nuestros espacios de encuentro, de oración y de gracia. Aquí está este modelo de vida de oración en familia y este espacio familiar de iglesia. Y abrirlo en la medida, obviamente, de lo que las condiciones de salud lo permiten, a aquellos que necesitan tener también y tienen esa falta de un espacio de encuentro con Dios. Ese como primer aporte inmediato que nosotros como familia podemos hacer a esta iglesia y a este tiempo actual. Pero hay una cosa todavía más importante, y es lo que mencionaba ahorita de la relativización absoluta en la que estamos viviendo. ¿Qué espacios estamos asumiendo para proclamar la verdad? ¿Qué espacios estamos asumiendo en los que están visibles y disponibles en este momento? Las redes en todo su sentido, las redes sociales típicas del Internet, pero también las redes de medios a través de la Internet, con nuestros mensajes a través de los teléfonos, de las comunicaciones, la posibilidad de las reuniones virtuales, de recuperar esa normalidad. Mire, si los niños pueden reunirse y tener las clases todos los días, nosotros podemos hacer otras cosas también desde aquí. ¿Qué uso estamos haciendo de esos espacios y de esas redes para proclamar la verdad? ¿Qué estamos proponiendo desde ahí? ¿Qué estamos haciendo para que no deje de haber el testimonio y el mensaje desde lo que estamos haciendo ahí? ¿Y cómo estamos viviendo la solidaridad desde el distanciamiento? Algunos de ustedes participaron en las tertulias que tuvimos entre mayo y junio. Y en la primera de ellas yo mencionaba que me preocupaba el concepto de distanciamiento social, porque realmente el distanciamiento tiene que ser físico, pero hoy es cuando más necesario se nos hace mantener algún tipo de acercamiento social. Y para nosotros hoy estamos aquí, algunos están algunos estamos desde nuestras casas, algunos están desde Tabor, otros están de otros espacios,
Pero ¿cuánta gente no hay? Y es una de las advertencias que nos hacen los obispos en el mensaje que acaban de publicar para las elecciones. ¿Cuánta gente no hay viviendo una nueva marginalidad? La brecha tecnológica ha generado una nueva marginalidad. Y lo notamos con el ejemplo más sencillo, el propio ejemplo de la educación pública. La educación pública y gratuita garantizada en nuestra Constitución hoy en día depende del acceso al Internet, que ni es público ni es gratuito. Que ni es público ni es gratuito. ¿Cómo estamos llenando los vacíos de solidaridad generados por el distanciamiento? ¿Cuál es nuestra respuesta personal y como movimiento a esos vacíos de solidaridad que se están produciendo? ¿Cómo construir comunidad en esos elementos? De ahí que nos tengamos que plantear en ese recordar el hito de la victoriosidad, que el Padre es desde la victoriosidad que nos proclama la nueva imagen del Padre, la nueva imagen del Hijo y la nueva imagen de la comunidad. ¿Por qué? Porque ha pasado por todas esas experiencias. Nosotros muchas veces corremos la tentación de quedarnos en alguno de los hitos. Y se nos olvida que los hitos son un continuo histórico. Y como continuo histórico no se detienen. Y unos están enlazados con los otros y llevan a los otros y a la realización y a la vivencia de los otros. Y precisamente el cuarto hito, el hito de la victoriosidad, representa el reconocimiento por parte de la Iglesia, no solamente de que la persona del fundador está libre de aquellas cosas de las que se le acusaba, sino las ideas que el fundador planteaba son ideas que la Iglesia misma acepta, reconoce y nosotros podemos decir necesita. Y la experiencia del exilio permitió dos cosas en la vida del movimiento. En primer lugar, que el movimiento mismo y los que lo componían hicieran suyas la misión y la obra del fundador, porque si no, con el exilio todo hubiera acabado. Hacer nuestras la obra, el pensamiento y la misión del fundador. Pero también para el Padre un espacio de reflexión para concretizar el sentido final de todo eso que él había vivido y experimentado hasta ese momento. Y desde ahí poder, desde su experiencia de hijo, plantearnos una nueva imagen. Desde su experiencia de hijo y de padre, plantearnos una nueva imagen. Y desde su propia experiencia de iglesia, plantearnos una nueva imagen. Y cuando el Padre nos habla al regreso del exilio de esa nueva imagen de hijo, de esa nueva imagen de padre y de esa nueva imagen de comunidad, nos está pidiendo a nosotros también asumirlas. Y nos está pidiendo a nosotros también vivirlas y manifestarlas y proclamarlas y hacerlas nuestra misión ante el mundo. La victoriosidad del Padre no es salir del exilio. No se queda en salir del exilio. La victoriosidad del Padre es la victoriosidad de su obra, en la medida en que esa obra es capaz, como Él, de responder a los signos de los tiempos en que vivimos. Y los tiempos que vivimos son los tiempos de la los tiempos de la relativización absoluta de la verdad y el tiempo más fuerte de desvinculación y desarraigo que el mundo ha vivido en tiempos recientes. Los dos grandes elementos que el Padre siempre advirtió como los grandes peligros de la humanidad. Fíjense que los primeros dos hitos marcan cómo el Padre se enfrenta
frente al problema de la no verdad del nazismo y del comunismo ante el mundo. Y que los últimos dos plantean cómo uno vive adecuadamente el organismo de vinculaciones y enfrenta el peligro del desarraigo. Esos que poder dar respuesta a lo que está viviendo el mundo hoy. Ese elemento del materialismo que enfrentaba el padre y al que adjudica ese elemento del pensar mecanicista, tenemos que enfrentarlo desde una realidad particular que plantea la pandemia y que plantea también la situación político-social que se está viviendo. Y uso el ejemplo de los Estados Unidos porque es la realidad más cercana a la nuestra, que es el gran reto del individualismo. El individualismo produce egoísmo, el egoísmo produce acaparamiento y el acaparamiento produce escasez. La escasez produce al mismo tiempo desigualdad, la desigualdad produce pobreza y la pobreza produce marginación y la marginación produce deshumanización. Entonces fíjense cómo del individualismo de uno terminamos en la deshumanización del otro. Del individualismo de uno termina el otro perdiendo su sentido humano. No era eso lo que enfrentaba el padre con su lucha contra el comunismo. No era eso lo que enfrentaba el padre en su lucha contra el nazismo. No proponía el nazismo precisamente a través de la superioridad racial de un grupo particular, la deshumanización de todos los demás. No era precisamente en esa deshumanización lo que terminó produciendo todos esos crímenes y aberraciones sobre la vida humana. Y no es esa misma deshumanización la que enfrentamos ahora con temas como la eutanasia, con temas como el aborto, con temas como la identidad de género. Es esa misma idea de el individualismo absolutizado contra la deshumanización de los otros seres humanos. Y frente a esa deshumanización, ¿qué tenemos nosotros que decir? ¿Cómo vamos superando todas esas fracciones que se van creando? ¿Cómo vamos reconociendo en esa recuperación de la actitud filial no solamente el sentirnos nosotros hijos e hijas de Dios, sino también hacer que los otros y ver en los otros esa realidad de hijos e hijas de Dios? Y frente a esa deshumanización, ¿cómo nos aseguramos entonces de que todos nos sentimos parte de una misma familia y que encontramos nuestro lugar? ¿Cómo vamos rompiendo y superando esas estructuras? ¿Cómo recordamos aquello que el Padre, al hablar de esa imagen del Hijo, nos recordaba de la carta a los romanos? Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace clamar Abba, Padre. Y ese espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos para ser también con Él glorificados. Al compartir el sufrimiento es que podemos ser glorificados, porque el Padre vivió el sufrimiento del exilio y lo vivió con él el movimiento. Hemos vivido también su victoriosidad. La pregunta es si hemos llegado a esa victoriosidad. Si hemos llegado nosotros también a sentir, a experimentar esa realidad de la victoriosidad y saber que esa victoriosidad no se quedó ahí en las fechas de 1965, sino que seguimos viviendo hoy en el hito de esa victoriosidad. Y que el hito de esa victoriosidad depende ahora ya no del Padre, cuya
ya hemos conmemorado 50 años de su fallecimiento, sino en qué estamos haciendo nosotros para dar respuesta desde esa victoriosidad al tiempo en el que estamos viviendo, con sus retos, con sus dificultades, con los planteamientos que trae. Pero en eso también partimos nosotros de un sentido, como dice el padre al hablar de esa nueva imagen, que no se trata solamente de un elemento de libertad, porque si esa libertad no se pone al servicio del para y al servicio del evangelio, entonces puede llevarnos a nosotros mismos al individualismo contra el que él nos advierte, sino a un alto sentido apostólico de compromiso, de que podamos encender también nosotros en otros ese mismo espíritu y esa misma filialidad y ese mismo deseo de ponerse al servicio de la nueva comunidad. En la iglesia, desde el concilio, se nos ha venido hablando de esa importancia, particularmente de nosotros los laicos, de la urgencia de que asumamos nuestro deber y de que nosotros también evangelicemos. Esa importancia particular de que no podemos vivir, y el Papa ha hecho una advertencia seria sobre eso, particularmente en sus últimos escritos, de una clericalización desmedida, donde se enfrenta a una cosa que a mí me parece extrañísima. Los laicos queremos a los curas cada vez más como nosotros, pero al mismo tiempo queremos ser nosotros más como los curas. Perdónenme la expresión los dos que están aquí, pero saben a lo que me refiero en ese sentido. Le exigimos a los sacerdotes casi que desnaturalizan su ministerio con la idea de que puedan entender y acoplarse mejor con la gente, pero al mismo tiempo nosotros queremos vivir un laicado más clerical que otra cosa. Y no, las dos cosas, ninguna de las dos lleva a buen sitio, porque precisamente es el sentido de la comunión de las vocaciones en la iglesia y del servicio de unas a las otras para que se concrete la misión de la iglesia y el respeto de ese llamado y del sentido de cada una. Y por eso la idea incluso en la estructura del movimiento de cómo se constituye la autoridad dentro de la iglesia para que esa misión pueda realizarse. ¿Cómo nosotros le damos sentido apostólico a lo que estamos viviendo en el tiempo en que estamos viviendo? ¿Cómo darle sentido apostólico al tiempo que estamos viviendo? ¿Cómo vamos a afectar, y dije afectar, adecuadamente y con consecuencias el desarrollo científico, el desarrollo técnico, social, económico, cultural, político, desde la circunstancia y el tiempo en que estamos viviendo? El mensaje de los obispos para las elecciones de este año, si no lo han leído, les invito a que lo lean. Es más corto que el de las pasadas, son 30 párrafos esta vez, pero son muy puntuales, Van construidos en una línea que me parece muy adecuada a lo que estamos planteando, utilizando la expresión de San Pablo de que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia produce la fe, y de la fe viene la esperanza que no defrauda. Los obispos han utilizado esa expresión como título del mensaje para hablar de la tribulación a la esperanza. Y el mensaje va en una línea de construcción, de denuncia a anuncio, en la línea de, mire, esta es la situación que estamos viviendo, aquí está la denuncia, pero ante eso no nos vamos a quedar en la denuncia, esto es lo que tiene que pasar. Esto es lo que tiene que ocurrir. Y los obispos van diciéndonos varias cosas. Mire, frente al descarte social que estamos viviendo y a la marginación, tiene que haber nuevas formas de solidaridad. Tiene que haber nuevas formas de acción comunitaria. Tiene que haber empoderamiento de las comunidades de base. Y las parroquias y los movimientos de la iglesia tienen que ser los primeros en estar ahí para dar respuesta a las necesidades de su comunidad. Dice, frente a la crisis que estamos viviendo de la impunidad y de la corrupción, es necesario un nuevo liderato. Pregunto yo, ¿de dónde va a surgir y dónde se va a formar ese nuevo liderato?
¿Qué estamos haciendo nosotros para que los que crecen y se forman en el movimiento y en sus distintas ramas asuman un compromiso social? Y cuando digo un compromiso social, incluyo también el compromiso político. Cuando digo compromiso político, no me refiero necesariamente al compromiso político partidista de aspirar a puestos, sino de crear conciencia y formarse y ponerse al servicio de la verdadera política, que es la gestión adecuada de los asuntos públicos y la gestión adecuada de los problemas sociales. Dicen los obispos, frente a eso hace falta una nueva obligación y compromiso educativo. Que estamos haciendo nosotros frente a la crisis educativa que se vive por la pandemia para generar espacios donde pueda haber una educación adecuada o donde se suplan las deficiencias de la educación que está surgiendo de ese sistema? Dice el obispo, preocupación fundamental, ¿qué está pasando con la familia? ¿Qué está pasando con esos ancianos que ya vivían solos y con esas personas que tienen necesidades especiales que ya de por sí les era complicado antes de lo que está pasando, para que alguien les ayude y les dé respuesta? ¿Cuál es la concreción de nuestra misión para pasar de la tribulación a la esperanza? ¿Cuál es la concreción de nuestra misión para pasar del exilio a la victoriosidad? ¿Cuáles son esos elementos concretos que como familia, a raíz del lema que adoptemos para este año, van a ser patentes para la iglesia, para nosotros mismos, para la iglesia y para la comunidad, que nosotros estamos aquí para que esa victoriosidad se materialice frente a los desafíos de lo que estamos viviendo? Si no nos damos cuenta de que estamos precisamente ante un resurgimiento del materialismo, de la deshumanización y del desarraigo, como no se vivía desde que el Padre lo vivió en el campo de concentración, tenemos un serio problema de lectura de la realidad. Hemos quitado la mano del pulso del tiempo. Puede que para algunos de nosotros haya sido más cómodo que para otros vivir esta realidad y nos hemos podido adaptar. Pero cuidado con la advertencia que hacen los obispos sobre la resiliencia. Nos han dicho que somos un pueblo resiliente. Ajá, pero cuidado que la resiliencia no sea sencillamente ajustarse a la nueva realidad y quedarse ahí en un letargo, pensando pues, ¿qué remedio? Esto es lo que nos tocó vivir, ya no hay más nada que hacer. Los obispos dicen en el mensaje, eso es cinismo. Y el cinismo es anticristiano. Nosotros no podemos asumir la nueva realidad y dejarnos arrastrar por ella como un cambio que se nos vino encima y contra lo cual no tenemos nada que hacer. No, tenemos que retar esa realidad y retarla con esperanza. De tal manera que nosotros también podamos decir con el Padre, hemos experimentado la victoriosidad divina. Y en eso, de María no se puede decir que era resiliente en el sentido de esta realidad se me vino encima y aquí estoy yo para aceptarla. No, el hágase en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor, no es un elemento de sumisión, es un elemento de aceptación comprometida con la... No se oye. ¿No me oye? No. Sí se oye. Yo la escucho. Se escucha. Se oye. Muy bien. Pues le decía, el he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, no es un elemento de sumisión, es un elemento de aceptación comprometida de la misión encomendada. María, yo, bueno, pues ya, que sea lo que tenga que ser. No. Yo acepto lo que viene para hacer con ellos no se oye nada, hace lo ratito, que me toca. No se oye. No se está oyendo. Así que nosotros, algunos escuchamos, no será todo, pero yo escucho bien. Si alguien puede escribirle por el chat, por favor, que el problema es en donde está conectada, se los agradezco. Sí. Gracias. Les decía, esa realidad, María la vivió
a conciencia y con compromiso, no desde la resiliencia de la aceptación de aquí que remedio. No. De qué me toca hacer, hacia dónde voy. ¿Right? Por eso no se trata de optimismo, no se trata de un optimismo vacío, se trata de esperanza, que es el verdadero sentido cristiano. ¿Verdad? Porque el optimista no importa lo que, ¿verdad? Pues el optimista dice, bueno, pues nada, ya llegarán tiempos mejores, las cosas se van a arreglar. No. El cristiano no vive de un optimismo hueco, vive de la esperanza. Pero nos dice San Pablo en esa cita que los obispos establecen al principio del mensaje. Sí, pero la esperanza viene de aquel que ha vivido la tribulación y en la tribulación ha sido perseverante y por eso puede esperar pacientemente que las promesas que Dios le ha hecho se cumplan. Y por eso la esperanza no defrauda, nos dice San Pablo, ¿verdad? Y entonces la actitud del Padre durante el exilio es esa actitud de esperanza, esa actitud de paciencia. A Dios rogando con el mazo dando, hay que hacer lo que nos toca, pero confiamos en que lo que Dios nos ha prometido se cumplirá. Y por eso seguimos trabajando y por eso seguimos haciendo y por eso seguimos adelante, porque tenemos esa confianza de que la esperanza no defrauda. Y así lo hizo María, que no entendía, y eso es distinto, y que sin entender se lanzó. Nos pasa a todos. Y por eso la tenemos como madre y educadora. Porque en eso ella también, como hizo en las bodas de Caná, dice, bueno, ustedes hacer lo que él les diga. Pero es que no sabemos que háganlo. Ya Dios proveerá, Dios se manifestará, Dios hará lo que le toca si nosotros hacemos lo que nos toca. Por eso podemos decir nada sin ti, pero nada sin nosotros. Y frente a esa realidad y a esa reflexión de qué quiso el Padre manifestarnos y plasmarlos al identificar estos elementos como los hitos en su vida, en la vida del movimiento y en la vida de la iglesia, ahora nosotros que seguimos viviendo en el tiempo de la victoriosidad del Padre, ¿cómo vamos a producir lo que debe ser el quinto hito? Y ustedes saben a qué me refiero con ese quinto hito. Cómo nosotros estamos viviendo esa continuación de la misión del Padre, de tal manera que en la vida de la familia, del movimiento y de la iglesia haya hitos nuevos que marquen la historia y que marquen la historia desde nuestro sentido de misión y de providencialidad de Dios ante los acontecimientos, sin dejar de tener la mano en el pulso del tiempo para que lo que escuchamos en el corazón de Dios pueda ser respuesta a lo que vivimos. Muchas gracias como siempre por su paciencia y por su atención. Me preguntaban sobre el mensaje de los obispos. Lo pueden buscar en la página de internet de la universidad, www.pucpr.edu, y lo pueden conseguir también en la página del visitante, el visitantepr.com. Allí está, y yo lo tengo en digital, así que se lo voy a enviar a la hermana y a Ronnie para que se lo puedan también distribuir a todos. Se lee fácilmente, pero hay mucha, decía el decano de Artes y Humanidades de la universidad el otro día, hay mucha enjundia en el mensaje. Muchas gracias. Gracias a ti, José. Agradecemos la reflexión, especialmente que nos ayuda aquí a alinear entonces nuestros pensamientos y nuestros corazones para las labores que siguen. Así que agradecido de parte de todos nosotros.